levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado en hermosura. Ezequiel, cuando nos habla de su visión profética, él vio en perspectiva el fin de la carrera de Satanás. Al comenzar su descripción del estado cuando Lucero fue creado, Ezequiel se dirige a él y usa el título terrenal de rey de Tiro, mientras Isaías, quien trata de expresar la degradación de este ser, se dirige a él con su título celestial, Lucero, hijo de la mañana. Pareciera ser que se emplean estos dos títulos hijo de hombre. Vuelvo a repetir. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Como he dicho, una endecha significa una angustia intensa acompañada de golpes de pecho. Y como ustedes saben, es una terminología impresionante la que está utilizando el profeta inspirado por el Espíritu Santo. Y esta terminología sirve para describir el dolor profundo que Jehová tiene ante los acontecimientos que está describiendo. Endecha, angustia intensa acompañada por golpes en el pecho. Y eso es lo que el profeta está describiendo que siente Dios en el corazón ante lo que ha sucedido a este otrora gran ángel. Por eso sigue diciendo: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Está insinuando aquí el profeta que todo el poder creativo en lo que tiene que ver con la sabiduría y la hermosura ha sido plasmado en esta criatura. En el Edén, sigue diciendo las Escrituras, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y hermanos, es muy significativo que su ornamentación, sus ropajes con estas piedras preciosas, sugiere su gran importancia y la grandeza de su creación y de su apariencia. Las piedras preciosas que se mencionan en esta lista solo se ven 3 veces así en las Escrituras. Una, en el pectoral del sumo sacerdote, como una manifestación de la gracia divina. 2, en la Nueva Jerusalén, que refleja así la gloria de Dios. Y 3, como parte de la vestidura de este gran ángel que representa lo más alto de la creación de Dios. Sigue diciendo el profeta: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Este ser pareciera ser que no necesitaba instrumento alguno de alabanza para glorificar con él a su Creador, porque él mismo era la diadema de alabanza y pareciera ser que las notas musicales se habían mezclado con su naturaleza esencial. Y sigue el profeta describiendo a este gran ser: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Es muy llamativo que este ser pertenece al orden de los querubines, porque estos seres angélicos están relacionados con el trono de Dios como protectores y defensores de su santidad. Yo te puse, dice el profeta, yo te puse en el santo monte de Dios. La frase el monte de Dios se usa en el Antiguo Testamento para designar el asiento de la autoridad divina. De estos versículos, por lo tanto, podemos concluir de que este gran ser, este querubín protector, fue creado superior a los otros ángeles para ser el defensor del trono divino.
Y el profeta sigue diciendo, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Las piedras de fuego, hermanos, es una manifestación del fuego consumidor que la Biblia dice que Jehová es. Esta declaración quiere decir que su posición andaba en una íntima relación con la santidad divina. Y el profeta sigue diciendo, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Ahora se cambia la descripción y se hace mención del primer pecado de este gran ángel. Se halló iniquidad en él, dice la Biblia. Parece ser que fue descubierto en un pecado secreto, por más puede ser engañada. A causa de la multitud de tus contrataciones, sigue diciendo el profeta, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. La palabra contrataciones en este verso, lo que se expresa en esta palabra contrataciones, no tiene nada que ver con la compra y venta de parte del mundo comercial. La palabra en el original significa dar rodeos. Por tanto, este verso está sugiriendo que se trata de un asunto específico en el pecado o en el área del pecado de Satanás, el asunto de la calumnia. Y esto puede indicar la obra de los otros ángeles tratando de conseguir su lealtad, calumniando a Dios y así hacerle rebelarse contra su Creador. Y dice en el verso 17, se enalteció tu corazón a causa de tu sabiduría, a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Se infiere, por lo tanto, con estas frases lo que era el pecado de Satanás. Se enalteció tu hermosura, el orgullo. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse por ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Parece obvio, hermanos, que estos versos indican el juicio inmediato, el futuro y el juicio final de Dios sobre este gran ángel. Como ustedes saben, en otras porciones de las Escrituras. En este solo contexto Dios da el origen, el estado, el carácter y el pecado del más alto de los seres angélicos. Dios no creó a Satanás como tal. Él creó un ángel que era perfecto en todos sus caminos y aquel ángel pecó voluntariamente al oponerse voluntariamente a la voluntad de Dios. Dios creó al santo ángel que poseía el poder de escoger entre lo bueno y lo malo, y él voluntariamente escogió lo malo. Mediante el poder degenerador del pecado, Satanás llegó a ser un personaje muy distinto de aquel que fue creado por Dios. Por su pecado, Satanás perdió su santidad original y también su posición celestial, pero retuvo, a pesar de su pecado, su sabiduría y se ha dedicado a seguir en los caminos del mal, en los cuales sus conocimientos han sido prostituidos a nivel de mentiras, engaños, trampas y astucias. En el libro de Isaías, capítulo 14, verso 12, hay otra porción de las Escrituras que ilustra la realidad de lo que estamos hablando. Y dice el profeta inspirado: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú, dice el profeta, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo.
Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel? Terrible. Terribles son estos versos, hermanos. Isaías, en su visión profética, se para, parece ser, al final de la historia de todo lo que ha acontecido y mira retrospectivamente, esto es, hacia atrás, y ve lo que describe. La verdad que Isaías vio en retrospectiva explica la fraseología con la que habla en su profecía, pues presume que este gran ángel había caído entonces del cielo. Mucho de lo que se encuentra en esta predicción falta todavía por cumplirse plenamente, hermanos. Las aspiraciones y las obras de este ángel vista por Isaías todavía no están concluidas. El profeta anuncia la caída de este ángel, la ocasión de ella, da énfasis a que el pecado de Satanás debió de haber sido secreto. Esto es lo que quiere decir con las palabras: tú que decías en tu corazón. En estos versos encontramos 5 formas donde Satanás expresó su voluntad, por encima incluso de la voluntad de Dios. Primera, dijo Satanás: subiré al cielo. En este primer aspecto del pecado satánico, aparentemente, él se proponía hacer como su morada propia el tercer cielo donde Dios reside. La habitación, como ustedes saben por lo que se habló el otro día, la habitación de los ángeles por derecho de creación, evidentemente está en un plano menor, esto es, el segundo cielo, el universo estrellado, porque al volverse el Señor Jesús al más alto cielo después de su resurrección, se dice que Él se sentó en los lugares celestiales, sobre todo principado, autoridad, poder y señoría. Pero Satanás, cuya morada es la que los ángeles tienen por derecho de creación, dícese el segundo cielo, impíamente determinó que su morada debía ser la más alta de la que le fue dada por su Creador. La gracia, hermanos, redentora de Dios, ha logrado que muchos de entre la raza humana, entre ellos nosotros, aunque por creación fuimos hechos más bajos que los ángeles, seremos llevados a participar de la ciudadanía celestial en la esfera más alta junto con la compañía del Dios tres veces santo. Nosotros, hermanos, siendo bajos, el Señor nos eleva. No teníamos derecho a ese lugar por dignidad de creación ni por lo que somos. Ha sido su gracia. Pero, hermanos, Satanás no tiene derecho a algo así, ni por posesión, ni por creación, ni por redención. No tiene derecho a reclamar esa esfera de existencia como su morada, a diferencia de los redimidos que nos ha sido concedida por Cristo. La intención egoísta que revela la Escritura del plan satánico es una afrenta al plan y al propósito creador de Dios para él. Siguió diciendo Satanás en su corazón: junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. Se revela en esta declaración que Satanás, aunque nombrado como defensor del trono de Dios, aspiraba a posesionarse de un trono suyo propio y reinar, escuchad, sobre las estrellas de Dios. Parece obvio que no se refiere al sistema astral, a las estrellas físicas, sino más bien a reinar sobre los seres angélicos. Sigue diciendo: en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. El concepto monte en el Antiguo Testamento siempre se refiere al asiento del gobierno divino, y se menciona la palabra monte del testimonio, cuya traducción original es monte de la congregación. Por lo tanto, se está refiriendo: me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte, tendré autoridad y gobierno divino sobre la congregación de los ángeles. Y mirad, hermanos, lo que dice el Salmo 42. Nos dice que el Mesías reinará en el monte de Sión a los lados del norte, justamente lo mismo a lo cual aspira o aspiraba Satanás. Con lo cual parece sugerir estos versos que
Satanás deseaba usurpar el lugar y la atribución que ya tenía el eterno unigénito Hijo de Dios, al cual le había sido concedido por su Padre. Pero esto no lo aceptó Satanás, sino que él era el que quería sentarse en el monte de Dios junto a los lugares del norte. Sigue diciendo la mentalidad satánica: sobre las alturas de las nubes subiré. En el Antiguo Testamento hay aproximadamente 150 referencias a las nubes en la Biblia, y aproximadamente unas 100 tienen que ver, cuando se habla de nubes, con la presencia y con la gloria divina. La Biblia dice que Jehová apareció en una nube. Cuando Jehová estaba presente, la nube llenó la casa. Jehová pone las nubes por su carroza. En la nube se manifiesta la presencia de Dios y su gloria. Por lo tanto, cuando Satanás dice: sobre las alturas de las nubes subiré, lo que estaba diciendo es que él quería la gloria que solo le pertenece a Dios. Y escuchad, hermanos, qué paradoja. En la nube se manifiesta su presencia y su gloria. El hombre de pecado, ese ser que tiene que venir en el futuro, el anticristo, que es totalmente de Satanás, la Biblia nos dice que se exaltará sobre todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. Esto parece que Satanás busca para sí la gloria que solo le pertenece a Dios. Sobre las alturas de la nube subiré. Y sigue diciendo la voluntad satánica: seré semejante al Altísimo. Esta es la quinta y última de las expresiones de la voluntad de Satanás en contra de Dios, y puede considerarse clave para entender sus motivos y métodos. A pesar de la impresión casi universal que todos tenemos, que Satanás no quiere ser como Dios en lo más mínimo y que lo que quiere es ser él mismo, la Biblia revela el propósito principal escondido dentro del corazón satánico. Y el propósito principal escondido dentro del corazón satánico es ser como Dios. Si observas este detalle, que su ambición no es ser como Jehová, el que existe en sí mismo, esto es, yo soy el que soy, lo cual ningún ser creado puede alcanzar nunca, y esto Satanás lo sabe, sino más bien él desea ser como el Altísimo, un título que significa el poseedor de los cielos y de la tierra. Por eso dice el verso: seré semejante al Altísimo. En todo pecado, el carácter pecaminoso de este se ve en el hecho de no pertenecer en la esfera y el lugar. Por lo tanto, cuando incita a Adán y a Eva a pecar, les dice: seréis como Dios. Esto es, hermanos, la expresión más profunda del deseo satánico. Seré semejante al Altísimo. A esta insinuación impía, la Biblia nos dice que Adán y Eva respondieron positivamente, y esa fue un reflejo perfecto de la ambición suprema de Satanás, de ser como el Altísimo. Así, Adán entró en el mismo curso de un repudio del propósito de Dios para él, que tenía por esfera de creación. En el ideal de Dios de lo que debe ser un hombre, escuchar, el Verbo, siendo Dios, se hizo hombre. Este es Jesús. En el ideal satánico de lo que debe ser un hombre, el anticristo, siendo hombre, se proclama Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Vuelvo a repetirlo porque esto ilustra muchísimo el origen y las motivaciones internas del enemigo, que el Señor le reprenda. Fijaos, hermanos, que en el ideal de Dios de lo que debe de ser un hombre, el Verbo, que era igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de su gloria y se hizo hombre, y siendo hombre tomó forma de siervo. El Verbo se hizo hombre siendo en forma de Dios. Esto es Jesús.
Pero en el ideal del hombre satánico, el anticristo, siendo un mero hombre, se proclama como Dios, sentándose en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bien, se puede hacer un resumen del propósito de Satanás con los siguientes puntos explicativos. Primero, buscaba la más alta posición en el cielo. Segundo, conseguir para sí los derechos de reinar tanto en el cielo como en la tierra. Tercero, recibir la gloria que solo Dios se le debe dar. Y cuarto, ser semejante al Altísimo. Hermanos, hay una pregunta que podemos hacernos y que es muy interesante de responder. ¿Dónde reside actualmente Satanás? ¿Fue echado en verdad del cielo o sigue ocupando la esfera en la que fue puesto originalmente por derecho de creación? Como vosotros sabéis, hay un concepto erróneo que es muy popular y es que enseña que Satanás está en el infierno con un tridente reinando aparentemente. Y ese es el concepto humano que se tiene hoy en día de que Satanás está en el infierno reinando con ese tridente. Pero ese concepto, hermanos, es un concepto erróneo. La Biblia nos dice que Satanás no vive en las regiones infernales. A pesar de esto, conviene darnos cuenta de nuevo que hay en la Biblia tres cielos. El primero, el cielo atmosférico, en el cual se mueven, por ejemplo, para que lo entendamos bien, los pájaros y las nubes, en el cual el príncipe de este mundo está muy activo y con gran autoridad. Segundo, el espacio astral, el segundo cielo, el universo, donde están las estrellas y las galaxias, que es la morada de las huestes angélicas, tanto las buenas como las malas, como indiquemos en el anterior estudio. Y tercero, el tercer cielo, que es la morada de Dios y cuya ubicación no hay cómo precisar, pues está en otra dimensión. Dios existe en un plano diferente al nuestro, fuera del espacio-tiempo. La cuestión que estamos considerando ahora es si Satanás y los ángeles caídos fueron echados de su habitación original que tenían por derecho de creación. Hay ciertos pasajes, hermanos, que indican que Satanás está todavía en el segundo cielo, esto es, en el espacio astral, donde están las estrellas y las galaxias, al que él tiene derecho de posición por derecho de creación. Por eso, en el libro de Efesios capítulo 6 dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La evidencia que se nos da en estas escrituras es que Satanás aún está en su morada original, la cual es suya por derecho de creación, y estará allí hasta ser echado fuera de esa esfera a la tierra, y eso será en el tiempo de la gran tribulación. Me gustaría dejar algo también claro que nos ilustra una verdad que debemos entender, y es que Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario. La epístola a los Colosenses contiene un pasaje muy importante que presenta el carácter sin límite de la obra que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Dice en segunda de Colosenses capítulo 2, verso 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y escuchad, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La verdad del juicio de Satanás en la cruz se confirma mediante dos declaraciones del propio Señor Jesucristo. Una está en Juan capítulo 12 que dice: ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y otro está en Juan capítulo 16, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Se hicieron escuchar bien estas declaraciones inmediatamente antes de la crucifixión, y por lo tanto se está conectando el juicio de Satanás a la muerte que realizó Jesús en la cruz del Calvario.
La enseñanza explícita de la Biblia es que Satanás y todos sus demonios fueron juzgados, despojados, exhibidos públicamente, derrotados y echados fuera en el nombre de Jesús mediante la obra del Calvario. Es menester hacer una diferencia, hermanos, que creo que es importante, entre un juicio hecho, el cual consiste en una sentencia legal aún no ejecutada, y la ejecución final de esta pena. La evidencia es concluyente de que todavía no se ha llevado a cabo la sentencia, pues Satanás anda libre y en esta actual dispensación Dios lo llama el príncipe de la potestad del aire y el Dios de este siglo. Evidentemente a Satanás todavía se le permite seguir como usurpador hasta el tiempo de su sentencia y de su ejecución. ¿Cómo podríamos ilustrar lo que está sucediendo ahora con Satanás a pesar de haber sido juzgado en la cruz del Calvario? Hay una ilustración muy llamativa en relación a este tema que podemos aplicar a lo que está sucediendo ahora mismo en el Antiguo Testamento y se llama o se trata de David y de Saúl. De la misma manera que hubo un tiempo entre el ungimiento de David y la expulsión de Saúl, durante el cual Saúl reinó como usurpador bajo sentencia divina, teniendo o siendo David el rey designado por Dios. Así también ahora hay un periodo durante el cual Satanás reina como usurpador bajo sentencia de muerte y la ocupación del trono de Cristo aún está pendiente de consumarse en el futuro por el ungido David, esto es, el Señor. En este periodo, Satanás, el monarca rechazado cual Saúl, aún reina buscando cómo causar la muerte de todos los aliados con el rey ungido por Dios. Saúl retuvo su trono y aún fue reconocido como rey después de ser rechazado por Dios. La sentencia fue pronunciada, pero no se ejecutó enseguida, hermanos. Vuelvo a repetir para que se quede este concepto. La sentencia contra Saúl fue pronunciada, Dios le desechó, pero no se ejecutó enseguida. ¿Y qué fue de David mientras Saúl fue rechazado? Él es buscado como un ave en las montañas y tiene que esconderse en la cueva de Adulam. Y escuchar, hermanos, esta paradoja. Dios no interviene enseguida para quitar a Saúl su dignidad de rey, aunque en verdad él había perdido ya todo el derecho, había sido rechazado, derecho que justamente le fue dado a David. El poder es de Saúl, la unción y el título es de David. Satanás, aunque ha perdido todo el derecho y título, sigue cual Saúl en el poder y dignidad. Como Saúl, Satanás reclama todo el poder del gobierno, mientras que David, esto es el Señor Jesucristo, el verdadero Rey, a quien pertenecen los derechos, todavía vive en la cueva en la cual se reúnen con él los descontentos, los afligidos, los endeudados, esto es, los creyentes. David es ungido rey y sin embargo está en la cueva con los perseguidos. Saúl ha sido rechazado y sin embargo todavía sigue reinando. Los descontentos, hermanos, se reúnen con David y lo aceptan como rey, siguiéndole en su rechazamiento. Así es lo mismo, mientras Satanás es el príncipe de este mundo en el presente, a pesar de que ha sido juzgado y rechazado en la cruz del Calvario, es simplemente un príncipe usurpador. Un príncipe con el poder, pero ya sin el título, porque Satanás fue juzgado en la cruz del Calvario, hasta que venga el Rey de Gloria con sus cientos de miles de millares de ángeles y todos los redimidos, y entonces venga para reinar. Hay una pregunta, hermanos, que podemos hacernos, y es que la Biblia dice que la Iglesia va a juzgar a los ángeles. Y es verdad, la Iglesia juzgará a los ángeles, esto es, a aquellos que cayeron. Pero imagínate ahora que tú estás sentado en un juicio y tienes que acusar a Satanás y a los demonios, hermanos, de los males que ellos realizan. Seguramente tendrás que pensar muy bien de qué les acusas.
¿Y por qué? Porque mucho de lo que es pecaminoso para los hombres es imposible de realizar para los ángeles, en este caso los ángeles caídos. Por ejemplo, los ángeles no cometen pecados como cometen los hombres, no tienen relaciones inmorales, no pueden caer en glotonería, no pueden pervertir las funciones normales del cuerpo humano, porque cierto de que para los ángeles, por ejemplo, no hay robo, no puedes acusarles de robar, de ser glotones, de adulterio, de borrachera. Ellos no necesitan beber, no tienen funciones orgánicas. Por lo tanto, hermanos, para acusar a Satanás y a los ángeles de pecados, no podemos acusarles de pecados que se cometen en la esfera de la carne o en la esfera en la cual lo cometemos los hombres. Entonces, ¿cuál es el pecado angélico? ¿De qué podríamos acusarle en este juicio ficticio que estoy hablando? ¿Y de qué podríamos señalarles para decir, vosotros habéis pecado? Mirad, la Biblia nos habla de dos pecados específicos que cometió Satanás. El primero es el orgullo ambicioso y el segundo es la mentira. En 1 Timoteo capítulo 3 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Y en Ezequiel 28 dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Por lo tanto, ya tenemos aquí un pecado que se manifiesta y es, hermanos, el orgullo ambicioso. Y el segundo pecado que está revelado en las Escrituras, lo dijo el propio Señor Jesucristo. En el capítulo 8 del libro de Juan dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La declaración de que Satanás es homicida desde el principio parece resultar de las influencias de él sobre otras criaturas. Él sedujo al hombre a pecar, cuyo resultado, como siempre, es la muerte. El principio satánico que se manifestó en Caín le impulsó a matar a Abel, que había manifestado el propósito, el ideal divino. Satanás mató verdaderamente a Adán y a Eva, aunque pasaron muchos años antes de su muerte física. La raíz del asunto queda oculta en la acusación del Señor Jesús contra el diablo cuando le dijo, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. En su naturaleza esencial, la mentira podemos decir que es el antidios, porque no solo es una tergiversación de la persona y del carácter divinos, sino que también es una perversión de sus propósitos y de sus caminos. Escuchad bien, hermanos, que es muy importante. Satanás escogió no seguir en la esfera precisa en la cual había sido puesto por Dios en su infinita sabiduría. Pero el pecado de Satanás no significa solamente dejar una esfera por otra, sino también escoger voluntariamente un principio o filosofía de vida en lugar de otro. Por medio de su acción impía, este gran ángel propuso una dirección de vida independiente que enseguida destronó al Dios de la verdad y se entronizó a sí mismo. El entregarse a una vida de independencia dirigida por sí mismo es el único camino en el cual la criatura puede satisfacer su deseo satánico de ser semejante al Altísimo. Hay una palabra griega que nos da mucha luz que se ha traducido como pecado, la cual es hamartía, que quiere decir errar el blanco. Y esta palabra expresa, hermanos,
expresa plenamente esa falta de dar en el blanco por parte de la persona en los propósitos y en los fines perfectos de Dios para el ser creado. Así que el pecado de Satanás no solo fue negativo en su rechazamiento de Dios, sino también era positivo en el sentido de que ofrecía una filosofía de vida, una línea de conducta que se originó con Satanás, que era totalmente egocéntrica, excluyendo a Dios completamente de su vida y de sus caminos. Se puede concluir entonces que en su última forma la mentira sustituye a Dios por el yo, y a la vez la adopción de un plan de vida completamente egocéntrico en vez de un plan de vida completamente teocéntrico. Y esta es la mentira, hermanos, porque es antidios desde todo punto de vista. Este es el ilimitado significado de las palabras de Cristo concerniente a Satanás cuando dijo: no ha permanecido en la verdad. El apóstol describe acerca de los que siguen esta filosofía en la siguiente forma. Por eso dice las Escrituras esta verdad, y es que el mundo ha seguido la filosofía de Satanás. ¿Y cuál es la filosofía de Satanás? Pues habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios ni le dan gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y por su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén, amén y amén. Lo que está diciendo aquí el apóstol inspirado es que la mentira satánica, la filosofía satánica, se ha hecho una en el mundo. Por eso dice la Biblia: el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él. ¿Y cuál es el mundo? Lo podemos ver en el libro de Génesis con la descendencia de Caín. Leerlo es muy ilustrativo. La Biblia nos dice que Tubal-Caín fue el primer músico que inventaba instrumentos, y Jubal fue otro que inventó la metalurgia, e hicieron ciudades. ¿Esto qué significa? La creación de una civilización donde no tenían en cuenta a Dios. Deportes sin tener a cuenta a Dios, música sin tener cuenta a Dios, edificación de ciudades y política sin tener a cuenta a Dios. Y este es el problema. Por eso dice: el que ama al mundo, el amor de Dios no está en él, porque el mundo es la manifestación práctica, es la filosofía satánica puesta en obra. No habiendo conocido a Dios, ni le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Fijaos, profesando ser sabios se hicieron necios. ¿Por qué? ¿Por qué se hicieron necios, Pablo? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Por lo tanto, este sistema mundano construido por el hombre con la filosofía satánica de el yo por encima de todo, es el producto y la manifestación física y práctica de la mentira satánica. Seréis como Dios, no tener en cuenta a Dios. Por lo tanto, ya podemos empezar a hacer un registro de los pecados satánicos y de todo lo que él empieza a hacer según las Escrituras. Según la Biblia, él hizo que una tercera parte de los ángeles de Dios le siguieran. Hizo caer al hombre. Él debilitó a las naciones, hizo temblar la tierra, trastornó los reinos, puso al mundo como un desierto, asoló las ciudades. Nunca abrió la cárcel a sus presos. Él ha causado las guerras de esta tierra. Escuchad lo que dice la Biblia,
que nada más que Satanás fue liberado después de ser atado en el tiempo del milenio, la Biblia dice que juntó a las naciones e hicieron guerra contra Dios, porque las guerras son una de las expresiones más malignas y satánicas del corazón del diablo. Por esto esta guerra que estamos viviendo, te voy a decir algo, dice la Biblia, y Satanás fue donde los gobernantes de la tierra y les engañó. El Señor reprenda toda obra satánica y demoníaca. Él causa las guerras en este mundo. Dice la Biblia que Él ciega el entendimiento de los perdidos para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Él quita la palabra del corazón de los hombres a fin de que no crean, se conviertan y se salven. Usa el imperio de la muerte para mantener al hombre en esclavitud. Anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Se opone a Dios, persigue a los santos, usa acechanzas y lazos. Mediante sus emisarios guía la idolatría y la superstición. Reprendemos en esta noche toda obra satánica en el nombre de Jesús. Mirad, hermanos, cuando miramos en el Antiguo Testamento, debido a que la palabra demonio prácticamente no se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento, puede parecer a primera vista que hay poca indicación de actividad demoníaca. Sin embargo, la Biblia nos dice que Israel pecó a menudo sirviendo a los dioses falsos, y cuando nos damos cuenta que esos dioses falsos, esa idolatría, eran en realidad fuerzas demoníacas, vemos que sí hay bastante material en el Antiguo Testamento que se refiere a los demonios. La identificación de los dioses falsos como demonios se hace explícita, por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 106, escuchar qué terrible: antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina, y sacrificaron sus hijas y sus hijos a los demonios. Estas referencias, hermanos, demuestran que la adoración ofrecida a los ídolos paganos en el Antiguo Testamento, en todas las naciones que rodeaban a Israel, era en realidad adoración a Satanás y a los demonios. Esta es la razón por la cual Pablo dice en 1 Corintios capítulo 10, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios, porque detrás de cada ídolo y de toda idolatría hay un demonio que está fomentando este pecado para que los hombres se condenen y se pierdan. La Biblia quiere que entendamos que hay una influencia demoníaca gigantesca en casi todas las maldades y pecados que vemos hoy en día en el mundo. Escuchar que es importante. No todo el pecado está causado por Satanás o los demonios, pero la actividad demoníaca es un factor muy determinante en casi todo pecado y actividad destructiva que se opone a la obra de Dios en todo el mundo. Mirad, hermanos, hay un caso que me gustaría referir que ilustra un poquito lo que estamos hablando. Es significativo notar que no hay casos de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. No hay casos en el Antiguo Testamento donde se expulsaran demonios. La analogía más cercana que encontramos es cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl. Dice en 1 Samuel 16, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Tengo que decir que a mi parecer, hermanos, aquí no hay una posesión demoníaca, sino una opresión demoníaca sobre Saúl y un tormento sobre Saúl desde fuera, hermanos. Sin embargo, las Escrituras hablan que cuando David tocaba el arpa y cantaba alabanzas, el demonio se alejaba y se marchaba. Pero escuchar, este suceso se repetía, se tenía que repetir, lo que implicaba que el espíritu maligno regresaba cada cierto tiempo, siempre que David se marchaba, y se tenía que volver a hacer otra vez de nuevo.
hay una nota que quiero puntualizar, y es que hubo exorcistas judíos en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que a su forma intentaron lidiar con las fuerzas demoníacas. El historiador Flavio Josefo dice que el poder de expulsar demonios era parte de la sabiduría de Salomón, y escuchar, y nos describe un caso que él mismo presenció, y dice más o menos en el libro este hombre llamado Flavio Josefo: Dios también permitió que Salomón aprendiera la habilidad de expulsar demonios, que es una ciencia útil y que devuelve la salud a las personas. Salomón también componía encantamientos para aliviar la destemplanza y dejó técnicas de realizar exorcismos para expulsar demonios de forma que no vuelvan. Y este método de cura sigue teniendo una gran vigencia, porque yo he visto a uno de mi propio país que se llamaba Eleazar, que liberaba a los endemoniados en presencia de Vespasiano y de sus hijos. Todo esto que está describiendo Flavio Josefo, que Salomón tenía poder para expulsar demonios, hermanos, era una mentira, era un engaño, pero esto lo creían los judíos. Y fijaos lo que dice este hombre que tenían que realizar aquellas personas que eran exorcistas judíos. Fijaos lo que hacían. Dice que la cura era la siguiente: ponía un anillo que contenía una raíz de las que mencionaba Salomón en las fosas nasales del poseso, tras lo cual sacaba al demonio por la nariz del paciente, y cuando éste caía al suelo inmediatamente conjuraba al demonio para que no volviera, mencionando a Salomón y recitando los encantamientos que él compuso. Hermanos, tengo que decir que esta forma de exorcismo no tenía ningún tipo de efectividad. Era algo que rayaba en el ocultismo y en la brujería, y ya lo dijo Jesús: si Satanás echa fuera a Satanás, su reino ha sido destruido. Es por esto que en los tiempos de Pablo, dicen las Escrituras, que al ver cómo Pablo liberaba, dice que 7 hijos de un tal Esceva, sacerdote, fueron donde un poseído y le dijeron: te conjuramos por Jesús, el que predica Pablo, que salgas de este cuerpo. Y los demonios le dijeron: conocemos quién es Jesús y sabemos quién es Pablo, pero vosotros quiénes sois. Hermanos, dice la Biblia que les dio tal paliza a los 7 que salieron los 7 reventados y huyendo de la casa. ¿Por qué digo esto? Porque el ser humano no tiene poder, hermanos, para enfrentarse a este gigantesco enemigo. El hombre no tenemos poder, no tenemos autoridad, no tenemos fuerza para luchar contra un enemigo tan poderoso. Pero escuchad lo que os voy a decir. Dice las Escrituras un verso, que cuando Jesús, dice la Biblia, le trajeron un mudo endemoniado, y dice que echando fuera del demonio, el mudo habló, y la gente se maravillaba diciendo: nunca se ha visto cosa semejante en Israel. ¿Y sabéis por qué? Porque nosotros no tenemos autoridad, porque nosotros no tenemos fuerza, porque nosotros no tenemos sabiduría, hermanos, pero Cristo sí la tiene. Jesús venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y tenemos que recordar esta verdad, que mientras los judíos exorcistas, hermanos, hacían conjuros, que era más brujería y ocultismo que el movimiento del poder de Dios, Jesús, con una sola palabra, dice la Biblia, que los demonios salían y los cuerpos se liberaban. Mirad, hermanos, hay una verdad que os tengo que decir, que no es que seamos nosotros, porque las cualidades de este enemigo son muy grandes, nos supera en todo, pero si Dios está con nosotros, hermanos, podemos luchar contra este ser. Es más, hermanos, algunos piensan que Satanás, que los demonios pueden hacer conjuros contra los cristianos, o que pueden hacer brujería. Ya en el Nuevo
de Números, Balaam en el capítulo 23, verso 23 dice: contra Jacob no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. ¿Y por qué tengo que decir esto, hermanos? Tengo que decir esto por un motivo muy importante: las hechicerías contra Israel. ¿Y por qué tengo que decir esto, hermanos? Tengo que decir esto por un motivo muy importante. Hemos visto a través de las Escrituras la gran autoridad y el gran poder de este ser que se ha levantado contra el Altísimo. Pero te digo una verdad: no podemos colocar a Satanás y a los demonios en una posición de poder y de autoridad que la Biblia no le concede, hermanos. Satanás no puede tocar a la iglesia, Satanás no puede tocar a un hijo de Dios. Satanás y los demonios están limitados por el control de Dios y son limitados por su soberanía. ¿Por qué digo esto? Porque a veces, hermanos, le atribuimos más poder, más autoridad y más dominio de lo que la Biblia dice. Y no podemos caer en ese error. Es cierto que Satanás es un gran enemigo, hermanos, y que no hay ser como él. Pero, hermanos, está Dios con nosotros y no hay Dios como nuestro Dios. Cuando usted estudia el libro de Job, lo primero que deja bien claro el libro de Job es que Satanás solo podía hacer aquello que Dios le permitía. ¿Qué te piensas? ¿Que puede venir un brujo ahora a echar conjuros? ¿O que pueden caer las maldiciones de un satanista contra la iglesia? Que no, hermanos. ¿De dónde sale esto? La Biblia nos dice en Santiago capítulo 2, los demonios escuchan el nombre de Dios y tiemblan. Que los demonios son los que tienen miedo. Que no somos nosotros, en otras palabras, los que nos enfrentamos a Satanás, que Cristo le ha vencido y es Cristo el que lucha contra él y es Dios el que se opone a él. Nosotros tenemos poder porque Dios está en nosotros, hermanos. Y es muy importante recordar esto porque tenemos un pueblo muy temeroso. Tenemos un pueblo que ha atribuido a Satanás poderes y autoridades y lugares que la Biblia no le da. ¿Qué dice en Job capítulo 1? Satanás le replicó a Dios: ¿acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? ¿Acaso no está él bajo tu protección, él y su familia y todas sus posesiones? Vuelvo a repetir lo que reconoce Satanás. ¿Acaso no está Job y su familia y todas sus posesiones bajo tu protección, Dios? Y le dice el Señor: muy bien, todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que no le pongas la mano encima. Y hermanos, ¿qué vemos? Versos más adelante, que perdió Job todas las posesiones, pero Satanás no pudo ponerle la mano encima. Hasta que Satanás dice: claro, piel por piel, tócale, permíteme tocarle. ¿Y qué dice el Señor? Extiende tu mano y hiérelo. Eso sí, respeta su vida. No te está diciendo todo esto, hermanos. No te está diciendo mucho. Es Dios quien protegía a Job, a su familia y a todo lo que tenía. Y Satanás no pudo tocar nada de la casa de Job a no ser que tuviera un permiso especial. Por eso dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 22, Simón, Satanás ha pedido que se le permita zarandearte como a trigo. Vuelvo a repetir la frase. Ha pedido que se le permita. Me ha pedido permiso. Y hermanos, que Satanás no tiene poder contra la iglesia y el pueblo de Dios. Vuelvo a leer el verso 23 del capítulo 23 del libro de Números. Ya en el Antiguo Testamento reconoció Balaam: contra Jacob, esto es contra Israel, no hay brujería que valga, ni valen las hechicerías contra Israel. El poder de Satanás y de sus demonios es limitado. Son criaturas que no pueden hacer nada fuera de la voluntad permisiva de Dios. Tienen mucho poder, pero no son omnipotentes.
van por todo el mundo para cumplir sus responsabilidades delegadas, pero no son omnipresentes. Pueden sugerir lo malo, pero no pueden obligar la voluntad de otra criatura. Pueden usar astucia y engaños para arruinar a los hijos de Dios, pero no pueden forzar a nadie a cumplir sus designios. Tienen poder sobre la naturaleza cuando se le permite, pero no pueden crear nada y solo pueden emplear lo creado conforme a la voluntad permisiva de Dios. Te digo una frase, escúchala: jamás ningún demonio ni Satanás ha derrotado a Dios. Satanás, como sus ángeles caídos, poseen grandes conocimientos, pero no son omniscientes. Escuchad, los demonios no pueden conocer el futuro, no pueden leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos, porque solo Dios conoce los pensamientos de las personas y lo que hay dentro del corazón de las personas. Eso es una atribución divina. De hecho, hermanos, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor, cuando le exigió al rey que le revelara el sueño y le explicara, le dijo que solo alguien que hablara en nombre del Dios del cielo podría decirle al rey lo que había soñado. Por eso dice en el verso 27 del capítulo 2, el misterio que el rey demanda, escuchad, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que va a acontecer en los posteros días. Solo Dios conoce lo más profundo del corazón y de la mente de los hombres, y solo Dios conoce lo que va a pasar en el futuro. Entonces dirá alguno, ¿cómo podemos entender los informes brujos de adivinos que son capaces de decirles a las personas detalles exactos de sus vidas? Primero, por las redes sociales. Sé que te estás riendo ahora mismo y dices, por las redes sociales. Hace poco salió a la palestra un video donde un falso profeta, a través de una tablet, hermanos, profetizaba a una persona diciéndole datos personales de ella, pero se vio a través de la grabación de una cámara que este hombre estaba diciendo esos datos porque anteriormente había entrado en la red social de esa persona a la cual estaba profetizando y tomaba los datos que había en la red social Facebook para profetizar después públicamente como que era Dios que se lo estaba revelando. El Señor reprenda todo embustero, todo lioso y todo siervo de Satanás. Por lo tanto, hermanos, las redes sociales son utilizadas por los falsos profetas. Muchas de estas cosas, hermanos, se pueden explicar de una forma sencilla, que los demonios, aunque nosotros no los vemos, nos observan y saben lo que sucede en el mundo y sacan conclusiones de esas observaciones y de lo que ven que hacemos. ¿Y qué pasa? Que un demonio puede saber lo que yo desayuné y se lo dice a otro, y ese otro tiene un instrumento humano, dice ser un adivino, y me dice, tú desayunaste esto esta mañana o hiciste aquello. Pero no es porque el adivino sepa nada sobrenatural, simplemente que un demonio vio, se comunicó con otro demonio y se lo dice, y así tienen el conocimiento. Pero ellos no saben lo que yo pienso en el corazón, no saben lo que va a pasar en el futuro, porque esas son atribuciones que solamente Dios tiene en su mano. O sea, que ir a que te den el futuro es una pérdida de tiempo, además de un gasto de dinero. El poder de los demonios es limitado según las Escrituras. Algunos estudiosos de las Escrituras con mucho fundamento creen que los demonios o los ángeles, después de rebelarse contra Dios, ellos en esa caída ya no tienen el mismo poder que tenían cuando eran ángeles de Dios, porque el pecado es una influencia debilitante y destructiva. El poder de los demonios, aunque la Biblia dice que es significativo, es por lo tanto menor al de los ángeles. Y además los ángeles están en una superioridad de 2 ángeles por cada demonio. Pues si influimos que Satanás arrastró a una tercera parte de los ángeles para que se volvieran demonios, fijaos el poder satánico,
tenemos que recordar, y no podemos olvidarlo, que por cada demonio que se volvió demonio, se quedaron 2 ángeles. Esto indica que hay una superioridad angélica de ángeles de Dios de 2 a 1. Esto tenemos que entenderlo. Imagínate que tú te vas a pegar con alguien y tú no te enfrentas con uno, te tienes que enfrentar con 2. Por lo tanto, los demonios, Satanás y sus ángeles, están debilitados por su caída, ya que el pecado es una influencia debilitante y destructiva. Segundo, están en inferioridad numérica de 2 a 1. Y tercero, están limitados por la soberanía divina, porque Satanás no puede mover un dedo si literalmente Dios anteriormente no se lo permite. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los problemas más serios que estoy observando es que hemos caído en un misticismo barato, en el cual se le está dando a Satanás y a los demonios atribuciones y poderes que están mucho más allá de lo que la Biblia nos enseña. Y hermanos, tengo que decir que para los que dan atribuciones y poderes a Satanás y a los demonios que la Biblia no nos enseña, que está mucho más allá de lo que la Biblia nos dice, es que en las epístolas, ciertamente Satanás, hay 10 referencias a los demonios, pero hay más de 50 referencias a la carne como el principal enemigo de los cristianos. La perspectiva que nos revela el Nuevo Testamento es que el principal punto de conflicto en el ámbito del creyente es la naturaleza pecaminosa y no los demonios, porque los demonios, vuelvo a decir, están limitados por la soberanía divina, están debilitados por su caída, por cuanto el pecado es una influencia debilitante y destructiva, y están en inferioridad numérica de 2 ángeles de Dios contra un demonio. Por lo tanto, lo que nos pone el Nuevo Testamento en orden, si examinamos las Escrituras, es que hay 10 referencias a Satanás y a los demonios en las epístolas como enemigo del creyente, y no podemos negar esta verdad. El Satanás y sus demonios es una influencia maligna y terrible, hermanos, es un enemigo gigantesco. Pero lo que nos marca el Nuevo Testamento es que mientras hay 10 referencias del creyente, hay más de 50 referencias a la carne como el principal enemigo de los cristianos. La perspectiva del Nuevo Testamento es que tú estás luchando todos los días, no es con los demonios, que existen, que es real, pero no es esa tu mayor lucha, es con tu naturaleza pecaminosa, y a veces hemos caído en un misticismo barato, hermanos, leyendo libros que no son doctrinales, de falsa guerra espiritual, que después hablaré un poquito de ellos, el cual coloca a Satanás y a los demonios en una posición que la Biblia no. Todas de influencia y poderes e influencias de Satanás que están en la Biblia, hermanos, se te ponen los pelos de punta, pero no podemos obviar lo que las Escrituras nos han revelado claramente. Mirad, hermanos, en la actualidad se quejan y condonan de que los demonios tienen nombres que reflejan su pecado. Así hay algunos que enseñan que hay demonios de alcoholismo, demonios de... Otros enseñan que detrás de la pobreza hay demonios, así que cuando oran reprenden a los demonios de pobreza, reprenden las carteras, literalmente te cogen las carteras y empiezan a reprender de pobreza. Esta forma de enfocar el problema lo que hace es que la persona huye de la responsabilidad de sus actos, porque está culpabilizando a los demonios. Y la solución de esta gente siempre tiene que ver más con reprender a los demonios y la imposición de manos. Por eso nos encontramos a muchos creyentes que no han sido formados en estos temas conforme a las Escrituras y te empiezan a hablar de que hay mucho demonio y tienes que reprender a los demonios, que demonio de alcoholismo, demonio de celos, demonio de inmundicia, y te hacen ponerles las manos y tienes que reprender, y cuando ya les pones las manos el problema está solucionado. Y hermanos,
eso no es la solución del problema, hermanos, porque estamos tratando no con un problema demoníaco, estamos tratando con un problema de la carne, porque esos pecados que dicen de demonio, de adulterio, de fornicación, de alcoholismo, no son demonios. La Biblia nos dice que son obras de la carne. En el libro de Gálatas, hermanos, capítulo 5, verso 19, nos lo dice claramente, hermanos, el apóstol Pablo. Si es que a veces la Biblia nos habla y nosotros no escuchamos muy atentamente. Manifiestas hoy las obras de la carne, adulterio. Manifiestas son las obras de la carne. Está escrito, Gálatas 5:19, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y... ¿O cuál os digo que los que practican tales cosas no heredarán borracheras, orgías y... ¿O cuál os digo que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios? Por lo tanto, no se tiene que orar para reprender estos pecados como que son demonios. Lo que tiene que hacer no es imposición de mano y reprender, es ir a la cruz para que se produzca una obra de santificación. No tenemos que reprender los demonios cuando los creyentes caen en estos problemas. Es la mortificación de la naturaleza pecaminosa que viene solo por medio de la aplicación de la cruz del Calvario. No es por reprender demonios, ni tampoco por la imposición de manos, hechos muy comunes hoy en día como método para que muchos lleven una vida santa. Por eso es importante refutar esta enseñanza que conlleva una forma de vida exenta de la responsabilidad de la vida cristiana. Yo no fui, el diablo me hizo hacerlo, y yo te tengo que decir que eso es una enseñanza que es mentira. Hermanos, no es que el diablo te llevó a hacerlo, porque Satanás no puede obligar a nadie a pecar. Es la naturaleza pecaminosa que toma dominio del creyente, y eso no se hace reprendiendo ni por medio de la imposición de manos, se hace llevando la carne a los pies del Cristo crucificado. Y esto es un problema no demoníaco, hermanos, es un problema de santificación. Y ahora uno dice, es que hermano, lo que tú dices está en la Biblia. La Biblia dice que hay espíritus de celos. Vamos a ir a las Escrituras, hermanos. Cuando leemos la palabra espíritu en las Escrituras, como bien saben ustedes, tiene varios significados. Espíritu es traducido en la Biblia, escuchar bien. Me alegro de que esto sea grabado y las personas escuchen justamente lo que digo y lo que quiero decir. La palabra espíritu en las Escrituras se traduce como aptitudes, capacidades o inclinaciones de las. Por eso dice en Números 27 que Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Esto qué significa? Hombre de grandes cualidades. ¿Ves? Aquí la palabra espíritu, cualidades, actitudes. En Números capítulo 14 dice, pero mi siervo Caleb, en el cual hubo en él otro espíritu. ¿Ese verso qué significa? Que ha mostrado una actitud. En cambio, mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente y me ha sido fiel. Fijaos, hermanos, la palabra espíritu de mansedumbre. Hermanos, dice en Gálatas 6, si alguno fuere sorprendido espiritual es restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y dice otra versión, vosotros que sois espirituales, debéis restaurarle con una actitud humilde. Empezamos a entender que la palabra espíritu significa actitud, capacidad o inclinación de la persona. Y este es uno de los ejemplos que tengo que decir. Algunos dicen, es que hay un espíritu de celos, un demonio de celos, que podía hacer que un hombre mirase a su esposa con sospecha e incluso que formulara acusaciones de adulterio contra ella. Por eso dice en el libro de Números capítulo 5, y si viniere sobre él espíritu de celos, y tuviere celos de su mujer,
habiéndose ella mancillado, o viniera sobre él espíritu de celos y tuviera celos de su mujer, no habiéndose ella mancillado. Y han tomado este verso para dar a entender que hay demonios de celos y que por ese motivo está pasando lo que pasa. Hay otra versión que enseña lo que estoy diciendo. Si al esposo le da un ataque de celos y sospecha que ella está mancillada, o le da un ataque de celos y sospecha de ella, aunque no esté mancillada, no es que haya un demonio de celos, es una palabra que está traducida y que significa actitud, capacidad o inclinación de la persona. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de un demonio de celos que llevaba a la persona, que el hombre mirase a su mujer con sospecha o incluso que formulara acusaciones de adulterio contra ella. Lo que estaba dando a entender es una actitud o una inclinación del corazón. Es que era celoso, señores. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, celos, iras, contiendas. Es una obra de la carne, es una manifestación de la naturaleza pecaminosa de la carne en la persona. Y claro, como es una actitud o una inclinación de la persona, la Biblia en ocasiones lo llama celos, pero no es que haya un espíritu de celos. En otras palabras, a este personaje no hay que reprender los demonios de celos. Lo que tiene que hacer este personaje es orar, buscar a Dios y arrepentirse, porque no es un demonio que le influyó para que hiciera eso, es una inclinación de su naturaleza pecaminosa y necesita santificarse. Por lo tanto, hermanos, para definir bien lo que quiero decir y que quede grabado, hermanos, escuchar bien, es cierto que detrás de cada obra o de la carne hay espíritu mal potenciándolas. No podemos dar eso, porque los demonios, como he explicado anteriormente, incitan al pecado, tientan y potencian el mal, están involucrados en toda clase de males. Claro que sí, pero ellos no son los culpables del pecado del creyente. El gran enemigo del cristiano no es el mundo de los demonios, sino su propia naturaleza pecaminosa. Y aquí está el problema. Cuando el creyente culpabiliza a los demonios por su falta de santidad y su vida pecaminosa y no lleva su carne a la cruz para santificarse, está eludiendo su responsabilidad cristiana y también está aplicando soluciones no bíblicas al problema. Para la santificación no hay que reprender al demonio, hay que ir a la cruz del Calvario. Amén. No sé cuánto tiempo llevaré, pero ya voy la recta final. Hay otra falsa enseñanza sobre Satanás y los demonios, y es la falsa enseñanza de la guerra espiritual, que hay que atar a los principados y potestades, que hay que hacer cartografía espiritual, que hay que identificar, por ejemplo, antes de hacer una campaña en Burgos, tenemos que hacer cartografía espiritual. Esto significa qué demonios están como principados en la ciudad de Burgos. Escuchar es muy importante. Cómo se llaman, qué influencias tienen, cómo operan, para después hacer una marcha por Jesús, echar aceite por la ciudad de Burgos, ir a una montaña y empezar a atar y a desatar a los demonios, para que después esté la campaña, y ya que Satanás está haciendo una obra de que ciega al incrédulo para que no le resplandezca la luz del Evangelio, al atar los creyentes a los demonios, a los principados y potestades, entonces impedimos que esa obra satánica tome dominio, las almas se convierten, la convención ha sido una maravilla y todos adoramos a Dios. Pero todo esto, hermanos, que estoy diciendo, todo esto es simplemente una falsa interpretación de las Escrituras. Antes he dicho que es importante para estos personajes que hacen falsa guerra espiritual saber los nombres de los demonios, para que así aten a los demonios de forma específica. Y uno se pregunta cómo puede saber los demonios que, por ejemplo, operan en Burgos, el principado que opera en Burgos, o
cómo saben el Principado que opera en Miranda, cómo saben el Principado que operan en Logroño, y después te enteras que estas personas que hacen esta falsa guerra espiritual del movimiento neopentecostal han obtenido información de nombres de demonios, incluso, escuchad, consultando libros de brujería y satanismo para realizar listados. Esto es terrible, hermanos. O sea, que yo quiero atar a los principados y potestades que están operando en Burgos, y como no sé los demonios, los nombres de los demonios específicos, algunos de los que estamos trabajando para hacer esa obra de guerra espiritual se ponen a consultar libros de brujería y satanismo para coger de ahí los nombres de los demonios, hacer la lista y después nosotros poder reprender para atarlos. Hermanos, ¿a dónde podemos hacer todo esto? Esto está pasando hoy en día en el mundo evangélico. Lo estamos observando los pastores y los líderes reprendiendo a los demonios de cierta ciudad o cierto lugar específico, y todo se basa, según ellos, en Daniel capítulo 10. No voy a entrar en esos pasajes, capítulo 10, capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11 del libro de Daniel. Ustedes saben que dice que durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso hasta que vino Miguel, uno de los principales príncipes, entonces me ayudó y yo te pude traer el mensaje. Y de ahí sacan la enseñanza, hermanos, de que los principados se están oponiendo y que hay que hacer guerra espiritual de alto rango. Pero, hermanos, hay un principio bíblico que se llama exégesis, que significa que nosotros sacamos de la Biblia lo que la Biblia dice, pero no podemos sacar de la Biblia lo que la Biblia no dice. Y la Biblia no enseña nada de esta falsa guerra espiritual en Daniel 12. Bien puedes decir que hay un principado sobre Persia, lo vamos a interpretar así, damos pulpo como animal acuático, que hay un principado benigno de ángel divino que es Miguel, que defiende a Israel, que luchan entre ellos, pero ¿de dónde sacan todos los conceptos de guerra espiritual? La Biblia no habla esto. La Biblia nos dice que fue Miguel el que luchó contra el príncipe de Persia, no Daniel. Daniel durante 21 días estuvo ausente de lo que estaba sucediendo en los aires. Daniel no sabe lo que pasa. Es más, cuando Daniel se entera es al final de los 21 días y él no sabía nada de lo que estaba aconteciendo en los lugares celestes, y solo se entera cuando todo ese conflicto ha terminado. ¿Qué ha hecho Daniel? Nada. ¿De qué se ha enterado Daniel? Tarde y mal. Entonces, ¿a quién ha reprendido Daniel? A nadie. Hermanos, el pasaje jamás dice los principios de falsa guerra espiritual que se están haciendo hoy en día en el mundo evangélico. ¿De dónde sale lo de hacer marchas y echar aceite por las iglesias? ¿De dónde sale de llenar de aceite las ciudades? ¿De dónde sale subirte a una montaña para atar a Satanás? Pues hijo, si se atara a Satanás, lo cual dices tú que es real, sería cierto entonces que la capacidad satánica de hacer su obra de maldad sería limitada por la oración del creyente, pero no vemos eso que suceda de ninguna forma. Lo que estamos viendo es que Satanás cada vez hay más pecado, más maldad, más guerras, más hambres, más pestes, más de todo. Hermanos, si fuera cierto que cuando oramos los creyentes Satanás está atado, pues hombre, vamos a suponer que cuando oramos se ata una hora. Pues responsable, por favor te lo pido, que es cuando atamos a Satanás, el poder que nosotros movemos le ata una hora. ¿Qué te parece si haces un listado? Un grupo ata a las 10, otro grupo lo ata a las 11, otro grupo lo ata a las 12, otro grupo lo ata a la 1, y así en cadena vamos a atar a Satanás para que su influencia sea menguante. Pero hermanos, ¿no te das cuenta que lo atan el sábado por la tarde y a los 5 minutos Satanás está libre y haciendo
haciendo su obra. Todas estas doctrinas son falsas, hermanos. Vienen de interpretaciones erradas de las Escrituras, de atar y desatar. Solamente en los evangelios hay 2 pasajes donde se habla atar y desatar. Y el primero está relacionado con la disciplina cristiana. Todo lo que vosotros atéis en la tierra será desatado en el cielo. Disciplina cristiana, si está en las Escrituras, leerla. No hay que romper jamás el contexto. Si tu hermano tiene algo contra ti, quedar entre los dos. Si no llegáis a un acuerdo, llamar a 2 o 3 testigos. Si no hay un acuerdo, llamar a la iglesia. Si no hay un acuerdo, tener al tal como gentil y publicano. Lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Está hablando de la disciplina cristiana. Y en el segundo pasaje, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Pedro, lo que ates en la tierra será atado en los cielos. ¿Cuáles son las llaves del reino de los cielos? Que Cristo sobre esta piedra, esto es, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, edificaré mi iglesia. Y ese mensaje, a ti Pedro, se te darán las llaves. Tú serás la primera persona en predicar el santo evangelio de Jesucristo. Y no se cumplió eso en Hechos 2 cuando predicó al pueblo judío, y no se cumplió también cuando predicó a los gentiles. Pues Cornelio fue el primer gentil que escuchó el mensaje evangelio. Hermanos, que atar y desatar no se desatan los demonios y los principados, que eso es un engaño satánico, que es una desviación de las Escrituras. Por eso dice en 1 Corintios capítulo 4, no hay que hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. No podemos hacer ni decir más de lo que la Biblia dice. Personas como Peter Wagner con sus falsas enseñanzas de libros de guerra espiritual, Neil Anderson con su libro Rompiendo las Cadenas, que trae la falsa enseñanza de las maldiciones generacionales, que hay demonios generacionales, hermanos. Pero ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde salen esas doctrinas? Esa doctrina de los demonios generacionales niega la suficiencia de las Escrituras y requiere que se le añadan a la palabra de Dios pruebas, rituales y formas generadas por el hombre. Segundo, niega la perfecta obra de Cristo en la cruz. Tercero, tergiversa el evangelio de Jesucristo. Y cuarto, niega la enseñanza bíblica de la responsabilidad personal, porque se le atribuyen a las personas pecados que cometieron sus ancestros. ¿De dónde sale eso, hermanos? O sea, pues, todos sabemos, y ya estoy en la recta final, que yo tengo dos abuelos por parte de mi papá y 2 por parte de mi mamá. O sea, tengo 4. Pues estas enseñanzas falsas dicen que mi 5º abuelo era pirata, como Jacques Parro. Y como mi 5º abuelo era pirata, pues ese pecado generacional me va a afectar a mí. Y tengo que pedir yo por los pecados de mi 5º abuelo, que ni existe, que por supuesto era pirata. Pero hermanos, pero no dice las Escrituras ya en el Antiguo Testamento, oíste que fue dicho, comieron los padres las uvas y los hijos tuvieron las consecuencias. Mas yo digo, dice Jehová el Señor, no pagará el hijo por el padre ni el padre por el hijo, sino que cada uno pagará por su pecado. Y ahora vienen estos personajes, a un niño de 15 años que está luchando con sus pecados y sus pasiones en medio de un mundo que le está arrastrando por todos los sitios, y no solamente le dices que tiene que luchar contra las debilidades inherentes de su juventud, la cual él está luchando y le está arrastrando, es que encima le dices que tienes que orar por los pecados generacionales y que los pecados de un 5º abuelo que no existe, que era pirata, encima tiene que pedir perdón a este joven. Pues hombre, deja en paz a ese joven, que bastante lucha tiene este joven ya con sus pasiones diarias, y predícale el sano y santo evangelio de Jesucristo, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas fueron hechas nuevas. Dios no cree en el dicho el diablo me hizo hacerlo. No, hermanos, no, hermanicos. Y termino con esto. Hace un tiempo, para ilustrar estas verdades, hasta qué punto el misticismo ha tomado posesión de la iglesia, hermanos, me hizo una pregunta un hermano y me dice, hermano Raúl, ¿puede un brujo tomar la forma de animales, convertirse en un lobo, en un búho? Hay mucho testimonio e historias de estas personas cuando adquieren el alto rango del satanismo y toman formas de ave o de animales.
Hermanos, esta es una pregunta real que me hizo un creyente normal. Porque está metido todo este misticismo, estos sincretismos religiosos, son conceptos satánicos que se han introducido en la Iglesia porque a nosotros nos ha parecido bien que personas que eran satanistas, entre comillas, enseñen a la Iglesia a decir lo que está haciendo Satanás. O sea, viene un inconverso con 2 días y tiene que enseñar a la Iglesia, a predicadores de 50 años, cómo hace Satanás su obra. Hermanos, que no es satanista el que nos tiene que enseñar a nosotros, que somos nosotros el que tenemos que enseñar al satanista lo que dicen las Escrituras. No es que salió esta satanista, esta bruja del movimiento satánico y entonces nos enseña y nos empieza a decir esa que era bruja satánica de lo que hace Satanás y cómo engaña a los cristianos, y vas tú y te lo crees todo, y te lo crees por encima de lo que dice la Biblia, porque lo que está diciendo una satanista es más importante que lo que la Biblia revela sobre el poder, los atributos y la obra de Satanás. Mirad, hermanos, una de las peores influencias de falsa doctrina sobre las iglesias son los libros, por ejemplo, de Rebecca Brown. Él vino a dar libertad a los cautivos y títulos subsiguientes, en el cual su historia central resultó con el tiempo ser una mentira, un fraude que millones de cristianos incautos creyeron y hoy practican las técnicas de esta engañadora, que incluso habla de viajes astrales dentro de sus libros y técnicas que pueden hacer los creyentes. Y las iglesias pensando que esas prácticas son bíblicas. En el libro El vino a libertar a los cautivos de Rebecca Brown, en la página 63 hasta la 66, la autora explica que existen los vampiros, los zombies y los hombres lobos en realidad. Te lo vuelvo a repetir. En el libro El vino a liberar a los cautivos de Rebecca Brown, de la página 63 hasta la 66, ella explica que los vampiros, los zombies y los hombres lobos existen en realidad. Ahora entendemos por qué funcionan tanto estas técnicas de mercadotecnia, como cuando este hombre llamado T.B. Joshua traía agua para sanar, agua santa o santa agua. ¿Por qué? Para sanar. Y algunos dicen, te aseguran y juran y perjuran que eso no es malo, que Dios puede hacerlo. Claro que el Señor puede hacerlo, pero todo lo que está escrito en las Escrituras es lo que Dios nos ha dado para crear un hombre de Dios sano y perfecto. ¿Que estaban otras cartas? Sí, hay una carta que dice Pablo que escribió a la Odisea y sin embargo, hermanos, no ha sido puesta dentro del canon bíblico. Pero si la escribió Pablo, sí, pero Dios en su soberanía no quiso que la carta a la Odisea estuviera puesta. Como hay muchos libros en las Escrituras que dicen las Escrituras, el libro de Jared, etcétera, no todo lo que Dios ha dicho o ha hecho está en la Biblia, pero todo lo que está en la Biblia es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Que Dios haya hecho o dicho otras cosas en el pasado no significa que tú necesites saberla. Tú te tienes que centrar en las Escrituras, porque aunque hay más cosas que Jesús dijo y que Jesús hizo, tal lo dice el Evangelio, que si se escribieran todo lo que Él dijo y Él hizo, no habría libros en el mundo. Pero es que algunos dicen, pero es que Dios es más grande que la Biblia, que ya lo sabemos, cabezón, que Dios es más grande que la Biblia, pero a ti Dios te ha dado la Biblia simplemente para que te enfrentes en lo que está escrito, porque lo que está escrito te es suficiente para que el hombre de Dios sea perfecto, perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Y qué es lo que sucede, hermanos? Que estamos cayendo en el descrédito porque estamos haciendo caso a satanistas o en brujas que en ocasiones no han dejado de ser ni satanistas ni brujas, que lo que están haciendo es meter falsas doctrinas dentro de la iglesia. Esta mujer fue descubierta tiempo después, era un fraude. Es por esto que dicen que este hombre T.B. Joshua sanaba con el agua. Sí, claro, y como también está Rebecca Brown dice que hay vampiros, zombies y hombres lobos, pues mira, para los vampiros, zombies y hombres lobos vamos a coger agua bendita, le echamos un poquito también de guirilla para que pique un poco, y cuando venga un zombie, un hombre lobo o un vampiro, le das con el agua bendita, pones el crucifijo y así reprendemos la obra de Satanás. Hermanos, por favor,
Por favor, te voy a decir algo y con esto termino. El mejor manual que he leído jamás sobre la guerra espiritual se llama la Biblia. Sí, ese libro que para muchos lo tienen lleno de polvo en las estanterías o debajo de una montaña de revistas. Te lo digo por si igual te interesa leer lo que dice la Biblia sobre el tema, porque viendo lo que hay, hoy en día se lee de todo menos las Escrituras. Si en tu casa tienes libros de falsa guerra espiritual de Rebecca Brown, del vino libertad a los cautivos, de Peter Warner, de Neil Anderson, de Cindy Jacobs, de Héctor Torres, te doy un consejo. Haz una buena hoguera, préndelos fuego a todos y ya que estás prendiendo fuego todos esos libros, aprovecha para hacer una buena parrillada. Lo dejamos aquí. Hay más temas, pero lo dejamos aquí. Gracias por vuestra paciencia, gracias por vuestra atención. Que Dios os bendiga mucho. Un abrazo para todos de vuestro hermano que os ama. Y Maranata, Cristo viene pronto. Amén y amén. Dios